buenas tardes. Me llamo André Gómez, trabajo en Cullen International con temas de telecomunicaciones y regulación de economía digital también. Lo que me gustaría compartir con ustedes de manera muy sencilla, muy rápidamente, son algunas ideas y algunos ejemplos que tenemos sobre el tema de despliegue de infraestructura en municipios. Hemos escuchado varias soluciones, varios ejemplos de proyectos de banda ancha que tienen por objetivo desplegar infraestructura con redes troncales, cables submarinos, pero si no trabajamos en la última milla no nos sirve como consumidores, empresas, usuarios finales de nada, ¿no? Así que vamos a ver un poco algunos ejemplos que ojalá sirvan como inspiración para el debate que sigue en el panel sobre soluciones para este tema, ¿ya? Bueno, tenemos un problema como sector que es el hecho de que trabajamos con un servicio cada vez más invisible, ¿no? Cuando hablamos de infraestructura, en general uno piensa en una carretera, un puerto, algo que sea material. Y la clase política, bueno, como tendencia en general piensa como el pueblo también, ¿no? Como la gente corriente. Y sí es necesario transformar un servicio invisible que conecta todo de manera ubicua, siempre en algo un poco más concreto, en algo un poco más visible, y vamos a comentar un poco más sobre este tema. Si queremos servicios nuevos, con nuevas tecnologías para conectar carros, para hacer entrega de paquetes de comercio electrónico, etcétera, de manera más eficiente, más rápida, video con más calidad y más disponible para todos, tenemos que considerar este hecho. No estamos trabajando como sector de manera adecuada para comunicar la urgencia de tener este tipo de infraestructura. Hablamos de transporte inteligente, pero son pocos los proyectos de cooperación efectiva entre industrias, entre sectores de infraestructura distintos, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre lo que permite esta ubicuidad, esta conexión. Si queremos un carro conectado como consumidor, la verdad es que no nos importa si está conectado con satélite, con redes móviles, si es 4G, 5G, nos importa que funcione, ¿no? Es eso que importa. ¿Y cómo convencer entonces la clase política, la comunidad política, los reguladores de que eso importa, de que es necesario poner más platas, hacer más inversiones en este tema, de tener más políticas de despliegue que faciliten el despliegue de infraestructura? Vamos a ver algunos ejemplos. Y ahí son solamente ejemplos, bueno, podría haber incluido mucho más casos. En Brasil, por ejemplo, se aprobó una ley de antenas que impone la obligación de compartición de infraestructura dentro de edificios públicos y la construcción de nuevos hogares, siempre con infraestructura adaptada para antenas, en especial viviendas, ¿no? Viviendas colectivas, ¿no? Edificios colectivos, siempre adaptados para antenas. Es una cosa súper buena, aunque haya, sí, en Brasil y en otros ejemplos también, sí es verdad que hay problemas de enforcement, hay problemas de varias naturalezas, pero es necesario reconocer lo que hemos hecho para que sepamos para que se sepa cómo avanzar, ¿no? En el caso de Colombia, el regulador trabajó en la actualización de un código de buenas prácticas para definir de manera armonizada qué tipo de infraestructura está estandarizada y no necesita de un procedimiento especial de análisis desde un punto de vista urbano, si está adecuado o no a la realidad de los municipios. Es una cosa súper importante y que puede ser considerada como un buen ejemplo
de política, claro, establecida junto con la industria. En el caso de Costa Rica, es un otro ejemplo que hay que tratar, un caso de compartición de infraestructura, específicamente de antenas, de torres para áreas ambientales. El tema ambiental hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No es solo un problema de cobertura de ciudades, pero también en parques, en sitios de variadas naturalezas de valor ambiental. Y bueno, es un ejemplo de política que fue establecida ahí y habría que ver si está adecuadamente implementado o no. Y así hay varios otros ejemplos en la región. El caso de Chile, Argentina también, hay reglamentos ahí de compartición de infraestructura de antenas. El caso de Perú, que vamos a ver un poco más de detalle durante el debate, pero el mensaje principal es que ya hemos hecho bastante en la región en el tema de antenas, para por lo menos por el tema en la agenda pública, que es una agenda positiva, una agenda de desarrollo que se logró construir en la región de manera conjunta. Bueno, y sobre fibra, ¿y por qué fibra? Estas antenas, claro, tendrán que ser conectadas con algo, ¿no? Y ya se sabe que con todas las ventajas que tiene la tecnología 5G es absolutamente indispensable que sean conectadas con fibra óptica, por lo menos las antenas para cobertura, ¿no? Hay sí las antenas indoor, se puede ahí también trabajar con fibra óptica y con el desarrollo de la tecnología 5G a ver qué pasa, si se logra conectar antenas con tecnología wireless, ¿no? De una manera adecuada, ¿vale? Pero hoy por hoy fibra sigue siendo la infraestructura principal para entregar velocidad con calidad para esas antenas móviles. En Brasil, de manera curiosa, en la ley de antenas se incluyó un ejemplo, una obligación de preparación también de edificios públicos y privados para el despliegue de fibra óptica con estándares específicos, ductos, etcétera, para permitir la competencia ahí entre operadores distintos. Es un caso parecido en Colombia, en que se puso en consulta un reglamento muy parecido específicamente para hogares privados. En México hay una política muy clara de compartición de infraestructura también para despliegue de fibra óptica en edificios públicos, y Chile de manera similar. O sea, hemos trabajado ahí también como comunidad sectorial de telecomunicaciones, pero no tanto como el caso, o por lo menos no logramos tantos resultados como el caso de las antenas. ¿Y qué podemos hacer entonces? ¿Cuáles son los desafíos de la región? ¿Qué podemos hacer ante este escenario? Puse ahí algunos puntos para conversar muy rápidamente. Bueno, en primer lugar, coordinación. Y ya hemos discutido este tema antes, ¿no? En otros paneles, en otras reuniones. Coordinación, en primer lugar, industria y gobierno. O sea, como industria es necesario comunicar adecuadamente y involucrar adecuadamente las autoridades competentes, las autoridades relevantes, para trabajar conjuntamente con proyectos de financiamiento nuevos, con lo que sea necesario para el despliegue adecuado y rápido de infraestructuras de telecomunicaciones. Entre diferentes niveles de gobierno. Ayer fue publicado un fallo de la Suprema Corte de Argentina que consideró inconstitucional una ordenanza municipal en la ciudad de Salta que prohibía el despliegue de antenas, y bueno, se consideró que habría una intervención ilegítima en el Servicio Federal de Telecomunicaciones. Pero ¿cuánto tiempo llevó hasta que
que llegara el fallo, la decisión, ¿no? Si hubiera una coordinación un poco más adecuada entre diferentes niveles de gobierno, bueno, seguramente que la infraestructura de telecomunicaciones estaría mejor ahí y en muchas otras ciudades, solo un ejemplo. Y eso no pasa solo en Argentina, en Brasil también, en bueno, Colombia y otros países, México, hay varios y varios casos de superposición de competencias, de roles, y eso obviamente no ayuda el despliegue de infraestructura. Entre operadores de telecomunicaciones, si un municipio está interesado en desplegar, en arreglar en primer lugar la infraestructura de postería y desplegar ductos, incluso pagando por estos ductos, hay una discusión en general terrible entre operadores de telecomunicaciones sobre quién va a ocupar y cuánto de estos ductos. Hay un caso específico en São Paulo en que los operadores dijeron que, de varios tamaños, dijeron que serían necesarios 14 ductos para un espacio de un poquito más que 1,5 metros. Es un poco difícil poner todo ahí con otros tipos de infraestructura también, energía eléctrica, etc. Y al final, con rondas de negociación y todo, se llegó a un tipo de uso compartido, razonable, que hace sentido para el municipio y para el sector. Así que la responsabilidad, claro, no está toda con el gobierno, pero el sector privado tiene mucho que hacer también para acelerar el despliegue de infraestructura en consonancia con los intereses municipales y locales también, ¿por qué no? Entre empresas de servicios públicos. Sabemos casos en que empresas de telecomunicaciones comparten infraestructura con empresas de energía eléctrica. Ese es el caso más famoso, más común, pero otros tipos de infraestructura también pueden ser compartidos, de agua, ¿por qué no?, de gas y otros. Sé que en Europa es más común, mucho más común, compartir infraestructura entre diferentes sectores. ¿Por qué no hacemos? ¿Por qué no seguimos buenos ejemplos? ¿Es un tema institucional solamente o un tema también de cultura, de impulsar un cambio de visión sobre cómo trabajamos? Seguimos. Bueno, y ahí puse una recomendación de la OCDE, pero sirve también para otros casos, para otras regiones, para otros países, ¿no? Bueno, definición de estándares y armonización, y ya comentaba un poco sobre eso. En el caso de Colombia, en que se creó un código de buenas prácticas, estandarización fue absolutamente fundamental para impulsar el despliegue de infraestructura en varias ciudades. Y eso se puede hacer y muy rápidamente replicar estos buenos casos en otros países. Armonización, el mismo, con el paisaje urbano, ¿no? Capacitación y concientización. Sí, claro. Bueno, si vamos a desplegar más infraestructura, hay que tener más gente capacitada, hay que trabajar con las agencias de fomento y a la educación, a la capacitación gubernamentales, sí, ¿por qué no? Para que haya más personas capacitadas para el despliegue. Y un trabajo finalmente de concientización. Si como sector no hacemos nuestro trabajo para tornar visible un servicio que es cada vez más invisible desde el punto de vista de los consumidores, de los usuarios, no lograremos hacer los cambios que son necesarios para ser más útiles a la sociedad, para impulsar nuestra agenda positiva de desarrollo digital y, bueno, al final mejorar la calidad de vida en nuestros países. Así que miremos los buenos ejemplos y vamos a trabajar para tratar los malos. Muchas gracias.